todo esto de señores y... principalmente señores. Iba a decir señores y señoras, pero principalmente señores que se reúnen en despachos a decidir cosas por nosotros, siempre genera inquietud y siempre agobia muchísimo. Y en lo tocante a la crisis climática, pues un poco más, porque encima vemos que estas reuniones no van a ningún sitio. O sí. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a ello. Muy buenas, Ecoinsomnias, ¿qué tal estáis? Estamos, ya lo sabéis, a las puertas de la COP27, la gran cumbre del clima de todos los años, o de casi todos los años. Y como estamos a las puertas, queríamos hablar de ello. Pero antes de eso, Mario Juárez, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a hablar de esto. Tirandillo. ¿Y Bruno Martín? Pues bien, muy bien. Bien como siempre, pero con sus más y sus menos. Bueno, pues según una de nuestras voces invitadas, Adrián Martínez, que luego lo escucharemos, me decía que las cumbres climáticas para muchos países latinoamericanos, sobre todo, bueno, pues son el espacio donde pueden tener una voz ante el silencio y el aislamiento al que suelen estar sometidos. ¿Cómo os sentís vosotros, chicos, con respecto a esta incipiente COP27? Y bueno, si llegáis con muchas, pocas ganas, si llegáis con esperancita o ni eso. Pues yo personalmente no con muchas ganas. A ver, estoy algo... Yo no sé. Voy a poner aquí la nota pesimista quizá pero es que estoy algo desencantado por los resultados que hemos ido arrastrando de las últimas COPs. Creo que es la Premier League de la diplomacia climática y luego, aunque se puedan salvar cosas, nos encontramos con que las previsiones van a la contra de lo que por donde tendrían que ir. Es decir, por ejemplo, las emisiones tendrían que haberse reducido para 2030 y los últimos resultados o indicadores indican que, bueno, pues van a aumentar. Vamos en sentido contrario. Además de que creo que son 24 de los 196 firmantes del Acuerdo de París, solo 24 van a presentar planes climáticos concretos y nuevos. Así que, bueno, pues no parece... Parece un poco regulinchi el rollo este de las COPs. Nos está quedando un cuadro, no sé, flojo. Ay, yo no es por sumarme a la bajona, pero a mí también me provocan bastante desánimo y bastante pereza las COPs. Realmente, a mí esto me sorprende porque yo soy una persona que me considero como implicada y que me importan estas cosas y aún así no soy capaz de prestarle atención a lo que se debate en estas cumbres. O sea, la primera quizá de la que presté atención fue la de París, que fue hace nada, porque también, pues yo qué sé, las otras me pillaron pequeña. La primera fue en el 95, que es cuando yo nací. Pero es que incluso en estas últimas, no sé, como que yo me leo las conclusiones casi como deberes que me pongo y además como con pereza y con poca esperanza. Y una cosa que descubrí hace poco, que bueno, que no me sorprende, pero disappointed but not surprised, es que desde la primera COP de 1995, en la que ya se hablaba de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ningún año hemos emitido menos que la anterior. Entonces, una cosa, yo creo, importante que, por agarrarme a algo positivo y tangible que sí que estoy viendo ahora, que me interesa bastante de estas últimas, es los acuerdos de reparación económica que hacen, ¿sabes?, los países económicamente ricos a los países económicamente pobres. Eso se está empezando a hablar mucho más en estas últimas COPs, desde la del año pasado, y creo que este año lo vamos a ver mucho más. Y eso es algo que sí que me interesa y creo que el que se estén reuniendo todos estos países en la misma mesa para hablar de estas cosas sí que es positivo e importante. Al menos a eso sí que le presté la atención. Sí, de reparaciones hablaremos bastante. De hecho, Irene, la otra de nuestras voces invitadas, también nos hablará de esto en un ratillo. De lo que decías tú, Mario, solo ha habido un país, Australia, que haya cumplido a día de hoy el compromiso de reforzar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Lo ha cumplido además porque Australia es famosamente, en fin, sus ambiciones eran bastante modestas, entonces han visto que iban de sobra y los han reforzado. Pero sí, creo que la pereza de la que hablabais los dos, de hecho tú también, Bruno, creo que no tiene tanto que ver con que sean señores con traje y que sean cosas de despacho y que sean papeles y documentos ásperos, como el hecho de que efectivamente que llevamos 27 con esta que va a ocurrir en unos días, cumbres de clima, y no parece que se vea puertas afuera el progreso. Dicho lo cual, creo que hay que reivindicar el tema, creo que hay que reivindicar el interés y la presión sobre estas cumbres, ¿no? De fuera hacia adentro.
precisamente por eso, porque con ese desapego no podemos jugar y realmente se juega mucho, nos jugamos mucho todos y todos en la SCOP. ¿Y por qué lo hablamos? O quería que lo hablásemos ahora, antes de que haya ocurrido y no a posteriori, porque realmente creo que, bueno, hemos decidido que este no es un podcast de actualidad, no es un podcast al que vengáis a leer las noticias, para eso hay otras fuentes, pero está bien que vayamos con estas reflexiones hechas con un poco de actualidad, ¿no? También de cómo llegamos y cómo llegan distintas partes del mundo a estas cumbres del clima. En las COP, los representantes políticos y los negociadores están a un lado y al otro lado, fuera, están pues las activistas, las organizaciones, haciendo ruido, ¿no? Intentando que su voz pues se oiga en las salas de negociación. Y por eso os proponemos que, vamos a estar este ratito hablando de la COP, si queréis, de fuera hacia adentro, ¿vale? Empezando por aquí. Sobre todo porque lo de fuera no necesariamente es un reflejo de lo de dentro, ¿no? Que suele verse muchísima gente fuera, joven, muchísimas minorías y estas son voces, también, por ejemplo, de las comunidades indígenas, que no solemos ver dentro. El año pasado, Obama se pasó por Glasgow en la COP27, perdón, en la 26, y dio un discurso en el que decía, estad cabreados, ¿no? Gente joven, cabread lo que queráis, pero canalizad ese cabreo. Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué papel creéis que tiene el activismo en una cumbre del clima, ¿no? En algo tan burocrático, tan áspero, tan serio como una cumbre de este estilo? ¿Creéis que son compatibles un tipo y otro de activismo? Sí, o sea, a mí la parte de activismo que se ve en torno a todas las COPs es lo que me da más esperanza y creo que tiene que estar y se tienen que complementar. No estoy diciendo que lo que ocurra dentro, y ya llegaremos a lo que ocurre dentro, sea innecesario ni que sea inútil, o sea, obviamente no, y de hecho si no existiera habría que inventarla la COP, porque no podríamos vivir en un planeta en el que no existan estas negociaciones entre los países, pero el problema que tiene, para mí, o al menos uno de los principales problemas que tiene lo que ocurre de puertas para adentro, es que tiene una mirada necesariamente largoplacista, porque estamos hablando de compromisos políticos y entre muchos actores que tienen que ponerse de acuerdo, y además, no sé si estáis de acuerdo, pero también que tenga una periodicidad anual, que entiendo que es necesario porque hay que revisar los compromisos y revisar los KPIs, vamos a decir, de cómo va todo de un año para otro. Para mí no ayuda a nada que ocurra todos los años, porque le da un aire como de rutina, ¿no? Una cosa que para mí le resta urgencia en esa mirada colectiva que tienen la gente que toma decisiones. Entonces, este activismo que ocurre fuera de las puertas me parece vital para imprimirle la urgencia que falta dentro, para que nadie que está mirando como un espectador se olvide de lo que nos jugamos y de que las decisiones tienen que afectarnos ya. De un año para el siguiente tenemos que empezar a ver las mejorías. ¿Qué son las KPIs? Bueno, esto es lenguaje de agencia, consultoría y demás, son un poco objetivos, ¿no? Los Key Progression Indicators son números que pones para ver cuantitativamente si vas bien de un año para otro en un objetivo de marketing. Por favor, Qué de corbateo nos ha quedado esto, madre bien, qué bien. ¿Cómo hablan? Bueno, en fin. Un poco solo. Sin ser yo nada de eso. Bueno, yo creo que a mí me parece vital que existan estos dos pesos, porque yo con lo que he dicho antes de que las COPs a mí me generan una pereza terrible, que por cierto, que no la hemos definido, pero las COP son donde se juntan pues todos los países y todos los dirigentes más importantes del mundo a decidir cómo queremos que sea el mundo del mañana en este respecto, en plan de que sea más vivible, más sostenible y frenar un poco lo que estamos haciendo que está pues mal, en líneas generales. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí el activismo, o sea, todo lo que implica seguir las normas de la diplomacia y las normas de las reuniones y los protocolos estos que siguen los dirigentes y los acuerdos y para... dentro de 15 años tenemos que disminuir porque la gestión de los países, de las naciones y de los continentes pues es muy lenta y lleva muchos recursos. A mí, que exista el contrapeso del activismo, de la gente, de estar en las puertas señalándoles y afeándoles a los dirigentes y recordándoles que esto afecta a las personas, que no es una cosa que se quede en los despachos ni se quede en dos firmas ni nada por el estilo, sino que es algo que está pasando ya y que hay fuerza y hay inmediatez en estas acciones no violentas, en estas protestas, en estas manifestaciones, en estas pancartas que son vitales y que para mí personalmente es bastante ansiolítico. O sea, a mí me calma bastante toda la impotencia que me genera no estar en esos despachos o ver que esto va tan lento. Lo otro
sí que me calma un poco. Entonces, muy bien esto. De hecho, es que esto de apretar es súper importante, ¿no? El año pasado, me acuerdo hablo mucho del año pasado porque como fue aquí en Glasgow lo seguí bastante, porque en todas las noticias de cualquier medio británico estaba en portada siempre. Abrió David Attenborough con un discurso que hizo ante los líderes mundiales, ¿no? Y un discurso, por cierto, que creo que se compartió bastante también en España, el vídeo de este señor, en el que venía a decir, en mi vida... Pelos de punta. En una vida lógicamente dilatada, dedicada además a la conservación y a la exploración de la naturaleza, dice, he visto cómo la concentración de CO2 ha ido subiendo, cómo hemos ido destruyendo nuestro entorno, la nueva generación puede ver y quiere ver cómo eso se revierte, ¿no? Y les van a mirar a ustedes, les decía, les van a mirar a ustedes y van a decir, dejó de subir ese CO2, me empezó a bajar después de aquella cumbre, ¿no? Porque esa es la pregunta y para ello están ustedes aquí, decía Attenborough, y creo que ese es un poco el espíritu, ¿no? De apretar desde fuera lo que podamos, lógicamente hasta donde lleguemos con nuestros círculos para que efectivamente las cosas avancen, que lógicamente desde dentro también se quiere que se avance, ¿eh? Pero esa presión y ese apretar los ritmos creo que es importante. Sí, los ojos de la ciudadanía que los sientan sobre ellos, que vean que hay un público expectante de lo que está ocurriendo. Eso es, un público, y además un público que no es audiencia, ¿no? Que no es pasivo, que no es alguien ajeno a la problemática y a las consecuencias de lo que se está negociando, ahí dentro. Y quien sabe mucho de esto es nuestra primera voz invitada, que es Irene Rubiera. Ella es activista y jurista y sobre todo se dedica a observar cumbres internacionales, a observar COPs con ecologistas en acción. Y le pregunté precisamente por esta cuestión, ¿no? Se dice mucho que los jóvenes sigamos presionando. ¿Son compatibles el activismo de la calle con esa tarea? Que en cierta manera también es activismo, ¿no? Pero con esa tarea de los negociadores, de repasar, de subrayar, de cambiar palabras, de ping-ponear palabras hasta que haya un acuerdo. Y esto es lo que me decía. Pues me encanta esta pregunta que me haces en realidad. Si son compatibles el activismo de calle con la de los negociadores. Mi respuesta es absolutamente sí. De hecho, no solo me parece que son compatibles, sino que es necesario que hagamos un esfuerzo por hacerlos, que explotemos las sinergias entre ambos. El activismo de calle, de acción directa no violenta, de encadenarse a sitios, junto con el activismo de papeleo, por así llamarlo, son absolutamente necesarios. Es tan relevante y es tanto el cambio que puedes hacer desde participar en decisiones municipales de tu ciudad, de estudiarte convocatorias, de ver que se está respetando la legalidad de protección del medio ambiente y desde un activismo más enfocado a la protesta, que es absolutamente imprescindible que tengamos en cuenta ambos y que los explotemos los dos en la medida de lo posible. Al final, la crisis climática es un problema tan grande que yo es que tengo clarísimo que nuestra prioridad moral es usar todas las herramientas que podamos. Eso desde temas de acción directa no violenta, como hacer rebelión por el clima, hasta el juicio por el clima, que es este proceso abierto que tienen Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones, contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Todo tiene cabida en el activismo, todo sirve, todo suma. Y creo que es importante, ¿no? La idea de que además repetimos machaconamente en este podcast, que no hay que elegir, que no es una cosa o la otra, ¿no? Que podemos apretar dentro o fuera, podemos exigir en los dos sitios. Yes. Sí, total, fuera las falsas dicotomías y el... ¿Qué vale más, un activista o un político? Ay, es que además estos debates estériles, ¿no? De las figuras un poco de... Es que esto así no se hace. Bueno, esto lo haremos más adelante, pero... Oh. De todas formas, a ver, es verdad que las COP, como nos pongamos, no dejan de ser una feria, lógicamente importante, sería en la que se congregan los países y en la que hay una valla. Hay una valla con dos lados, una zona azul que se llama, que es donde están los que mandan, y una zona verde, que es un anillo alrededor donde están pues los que aprietan. Por lo menos nos gusta verlo así, ¿no? Es verdad que hay cada vez pues más espacios para que la sociedad civil pueda entrar en las COP. Y le decía a Irene, oye, ¿y nos sirve con esto? Es cierto esto que dices de que hay cada vez más espacios para la sociedad civil en las COPs. Que esto sea suficiente
o no para cambiar lo que acaba decidiendo realmente depende de todos nosotros y nosotras. No podemos dejar en este sentido que todos estos espacios que se nos ceden no sirvan para nada. Es decir, que a mí si me dan una mesa redonda en la zona verde, es decir, como la zona, digamos, comercial de ecoturismo de las COPs, probablemente no vaya a cambiar nada. Pero si realmente yo utilizo todos los espacios que se nos ofrece a la sociedad civil para hacer un seguimiento real, con criterio y con los conocimientos que podemos tener a nuestra disposición, que son mucho de las negociaciones, de todos los procesos, es cierto que podemos utilizar el proceso para que esté a nuestro favor y realmente para que sirva para cambiar cosas. Yo diría que el proceso, aunque tiene sus fallos, sin duda no es el problema, no es el momento de cambiar el proceso, sobre todo porque además no tenemos tiempo de cambiarlo. Tenemos que utilizarlo como mejor podamos. Por cierto, que hablamos de la COP y nos estamos centrando mucho en esto por la que nos viene, pero no es la única ocasión en la que se pone a pulso se toma el pulso a la diplomacia científica, ¿no? También existe, por ejemplo, una especie de COP de las ciudades, la llamada C40, que ha ocurrido este mes de octubre, por ejemplo, en Buenos Aires, donde pues, alcaldes y alcaldesas de muchas urbes se dan cita y ponen un poco en común pues, qué se está haciendo. Y también se juegan ahí los partidos. Pero sí, ¿qué opinas de esto que nos comentaba Irene sobre los espacios en los que puede acceder la sociedad civil? Yo estoy muy en el equipo de Irene con esto de aprovechar, ¿no? Un poco las estructuras, las reglas del juego con las que nos toca entrar aquí a lidiar con todos estos elementos de diplomacia y demás, en lugar de ir contra el sistema y querer romperlo sin más, que siempre dan ganas, y que puede ser ventajoso que nos introduzcamos poco a poco en esos diálogos, en esas mesas y podamos llegar a conclusiones tangibles. A veces yo tengo un poco de miedo de que esto sea una actitud algo retardista por mi parte, en plan de, bueno, sí, esto es un poquito templadillo por tu parte, Mario. Pero es que yo siempre he visto valor a la hora de lidiar con las reglas estas y aprovecharlas en nuestro favor, más que no es por quitarle valor a lo otro, pero es que justo dices que te da miedo ser retardista por sugerir jugar con estas reglas, pero a mí me ha parecido muy curioso lo que dice Irene, que retardista sería lo contrario, sería intentar reinventar el juego ahora. Exacto, como o sea, me ha parecido muy curioso que diga, no tenemos tiempo, o sea, la COP es imperfecta, sí, pero es la que tenemos y no vamos a diseñar otra en una escala de tiempo razonable. Exacto. Para las decisiones que se tienen que tomar. Porque a mí es algo que me preocupa. Yo pensaba mucho cuando veía las imágenes y los vídeos de las últimas cumbres, ¿por qué se ha convertido en una feria? O sea, ¿por qué se parece más a una feria comercial? Entiendo que es la forma en la que se ha llegado a, bueno, más allá de los patrocinadores y estas tonterías, la que se ha llegado para invitar gente que no sean políticos a que participen, ¿no? Con stands o con mesas, con debates y estas cosas. Y bueno, será imperfecto, pero yo me fío del criterio de gente que sabe más que yo y ha ido a alguna y las han escuchado, como Irene, y que si ellas dicen que efectivamente, aunque desde fuera no lo veamos con pereza, si nos están diciendo que el problema no es el proceso, sino las cosas que se están debatiendo y decidiendo, pues adelante con el proceso, pero vamos a meterle caña a lo que salga exactamente. de ahí. Claro, pero también estamos hablando de qué conversación estamos teniendo alrededor de las COP, ¿no? Incluso de los medios, ¿no? Porque muchas veces hablamos de espectáculo, incluso a nivel de política, ¿no? Desde la sección de política de muchos medios se trata de esto como si fuera, bueno, pues eso, pues lo que toca esta semana en política. Yo en Reino Unido sé perfectamente que Liz Truss no quería que el rey fuese a COP27 y que ahora que ha habido un cambio de gobierno, Rishi Sunak ha dicho que tampoco va, pero están muy preocupados porque Johnson ha dicho que quiere ir aunque él ya no sea primer ministro. Sé todo esto y no sé qué posición lleva a Reino Unido a la COP27. Es como, vale... Ya, que se ha convertido como una alfombra roja, ¿no? Un ola de qué van a hacer cada país un poco esto, con las Naciones Unidas este año, ¿no? Y quién va y quién no va. Exacto. Y cuántas toneladas de carbono ha emitido el jet privado de cada primer ministro o cada presidente en llevar su delegación, ¿no? Y también, oye, hablamos de presión y decías, Bruno, antes de, oye, los patrocinadores, que también es importante, ¿no? La presión, lógicamente, de las organizaciones ambientales y humanitarias, pero oye, y la presión de las corporaciones, ¿no? Porque es brutal, o sea, delegaciones de petroleras que llevan más gente que ciertos países. Este año el patrocinador oficial flamante de COP27 es Coca-Cola, que no parece ser lo más... Que es igual la empresa más contaminante del mundo. O sea, igual me estoy tirando un triple, ¿vale? No, esto no está verificado este dato, pero puede serlo quizás. O sea, en términos de residuos, ¿eh? Estamos hablando de... Bueno, Nestlé, eso...
Están por ahí, sí, compitiendo seriamente. Pero Madre bueno, mía. por lo menos no son energética, que never forget la COP25 de Madrid, que bueno, iba a ser en Chile, luego fue Madrid, que los patrocinadores fueron todos empresas de energía, Acciona, Endesa, Engie y Iberdrola. Creo que fueron Las esas caras cuatro de los principales cemento, de patrocinadores. verdad. Yo esto no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, O sea, yo lo he intentado. Ya, lo de Coca-Cola es un poco, o sea, es obviamente sospechoso. Y incluso estéticamente dices, ¿por qué os hacéis esto? Pero es cierto que el debate es un poco complicado porque es lo que decías tú, ¿no? Que no es necesariamente una petrolera, no es una energética. La relación entre plásticos y calentamiento global y cambio climático no es tan directa, pero lógicamente, pues oye, está ahí y es una de las empresas con más impacto a nivel global. De hecho, mira, el otro día cuando leí esto, y la región del mundo donde más Coca-Cola se consume es en Chiapas, en México, que por lo que sea resulta que también tienen muchísima incidencia, por cierto, de diabetes y de problemas muy serios de contaminación. Que aquí nadie está denunciando nada. Pero bueno, si el río suena... Aguas lleva. No, Sí. Y de hecho, de base, este año hay otro factor problemático que es el propio país hospedador. Egipto no es, y eso es algo que ya vienen denunciando las organizaciones humanitarias, particularmente amigable con el activismo, con la protesta civil. Comparado con otros años, parece que los espacios y los discursos que pueden desarrollar las organizaciones están más restringidas, hay más líneas rojas sobre, pues qué se puede hablar. El otro día vi una pieza en el Guardian de Naomi Klein que decía, es decir, que hay temas que tienen luz verde, ¿no? Si quieres hablar de recogida de desechos, si quieres hablar de reciclaje, que por lo que sea también les encanta a esta gente siempre hablar de reciclaje porque es un tema como muy blanco, si quieres hablar de seguridad alimentaria, pero ojo con criticar según qué decisiones o actuales o históricas del gobierno. Esto Extracciones y cosas más gordas, sí. Sí, yo he visto que había varios activistas que han ido on the record, tanto climáticos como de derechos humanos, que decían que el gobierno de Egipto les ha prohibido ir por poner en duda su historia con abusos de derechos. Es que esto es escandaloso, tío. Es que no puede ser que en una cumbre de este calibre de verdad sepamos... Claro. Aparte la cumbre es de las Naciones Unidas, no es de Egipto. Claro. O sea, Egipto está ahí porque se ha ofrecido hospedarlo, pero que si no, esto se haría todos los años, creo que es en Bonn, Alemania, donde está la sede del secretariado, y no tendría por qué rotar de país. Simplemente creo que es una cortesía que ofrecen, que los países se pueden ofrecer a hospedarla, pero que no es de Egipto la cumbre, que ellos ponen en la sala. Es que de verdad te dan ganas de decir cualquier barbaridad súper extremista, porque esto yo tampoco lo entiendo. Y ojo, que en breve disclaimer, esto tampoco va para demonizar a las empresas ni nada por el estilo. Las empresas son necesarias y actores necesarios que hay que ayudar y que tienen que contribuir al cambio global. Es decir, y hay empresas muy grandes que hacen verdaderos esfuerzos por cambiar su modelo y por contribuir a esto. Esto, que quede claro. Pero que de repente, de verdad, la principal patrocinadora además de una cumbre de esta característica sea Coca-Cola y encima en una ciudad que censura, es que basta. O sea, es que de verdad llega un punto en el que las cabriolas de justificación no te dan. A mí no me dan. De todas formas, este es el país que acoge la cumbre este año, que efectivamente es de Naciones Unidas, pero la presidencia tiene mucho que decir, lógicamente, en cómo se desarrolla la cumbre, en si se estiran más o menos los plazos, si hay acuerdo o no hay acuerdo. Y de todas formas, vamos a pasar de esto porque si no nos hundimos en un valle de lágrimas, pero de aquí vamos a Arabia Saudí, amigos. Ay. En fin, en una de las charlas que está organizando Climática, que ya sabéis que es nuestro medio de referencia en estos temas, en esta previa a la COP27, Irene de hecho decía que la representante de Venezuela el año pasado, la delegación de Venezuela era una mujer, era una señora que hacía de mujer orquesta porque no tenían más recursos que aportar a la cumbre que eso, mientras que hay delegaciones de países del norte global que son mucho más numerosas. No hablamos ya de empresas y corporaciones. Y le preguntaba a Irene, ya que la tenemos con nosotros hoy, por esto, ¿no? O sea, es un sinsentido, vale, pero ¿cómo evitamos que se subviertan esos espacios de negociación? Bueno, primero, antes de nada, esto sin duda es una problemática tan evidente que a mí me sorprende que no se haya resuelto todavía. Siempre digo que jamás se te ocurriría invitar al lobby de las tabacaleras a una cumbre sobre salud pulmonar, pero sin embargo aquí invitamos a lobbies de petroleras a las cumbres del clima. En fin. Más allá de eso, sin duda es nuestra labor evitar que esto pase.
Esto pasa por una gran fiscalización del proceso, sin duda, pasa por tener mucha presencia activista y de gente comprometida, que hay muchísima gente comprometida en estos procesos, y bueno, sin duda hay que mantener una protesta, como está habiendo en todas las COPs desde hace muchísimo tiempo, de que se prohíba el paso a los lobbies de combustibles fósiles y demás, que bastante voz tienen ya de por sí, como para que encima se les invite a sentar a la mesa de negociación. Esto es un problema grave y que sin duda tenemos que resolver para que las cumbres del clima tengan toda la efectividad que pueden tener para resolver este problema que es la crisis climática. Bueno, amén, ¿no? Es poco que añadir, o sea, prohibir Irene, que eres se una sienten reina. a la mesa Ole. los lobbies del petróleo y que sobre todo que pongan la pasta detrás. Y de todas formas, estamos hablando de la COP desde fuera, pero vamos a hablar también de la COP desde dentro, ¿no? ¿Merecen la pena las COP? Porque al final esa es la pregunta, ¿no? Estaba pensando también cuando preparaba un poco esto y en qué quería, de qué quería que hablásemos, en Farhana Yamin, que es una abogada ambiental de 57 años, reconocidísima en todos estos lares, y que ha participado durante 30 años, creo, en negociaciones climáticas, sobre todo para países vulnerables, ¿no? Como pueden ser las Islas Marshall y otros estados. Se le considera junto a Cristina Figueras y demás una de las arquitectas del Acuerdo de París. Y en 2018 dijo, mira que os den, y se hizo The Extinction Rebellion y se fue a pegarse a sitios y a dar gritos porque decía, es que no, esto es valioso, esto es necesario, pero necesitamos más. Es curioso esto que dices, Pablo, porque yo lo he observado también, al menos de manera anecdótica, en los científicos que estudian el clima, que ya no se ponen de perfil, ¿no? Y que ya no les basta con esperar a que los políticos tomen decisiones, y estoy viendo que hay mucha gente que desde la ciencia dice, no podemos esperar más, y se están haciendo activistas y están participando en acción directa no violenta, etc. Pero yo creo que hace unos años también pasaba un poco lo contrario. Y ¿os acordáis del informe este que mencionamos en el último capítulo, el del Futuro es Clima, que recogía las reacciones de la juventud, al menos la juventud en España, a la crisis climática? Pues en el acto de presentación de este informe, que fui al Congreso de los Diputados a escucharlo, estaba Juancho Uralde, que es el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que está en Unidas Podemos y antes estaba en ECUO también, pero él fue militante en Greenpeace durante muchos años, creo que fue presidente de Greenpeace, y nos contó una historia en el acto este de cómo él, en una de las cumbres hace años, se coló con un grupo de activistas colegas dentro donde estaban los ministros tomando decisiones con pancartas y los detuvieron. Entonces, desde el calabozo estuvo reflexionando, ¿sirve de algo lo que estoy haciendo aquí como activista? Y llegó a la conclusión de que él tenía que meterse en política, tenía que jugar con las normas con las que estaba jugando esta gente, y nos animaba, incluso a la gente joven que estábamos ahí, decía, si os preocupa, si sentís esta impotencia de los políticos no están haciendo nada, los políticos no se están enterando, pues sed vosotros quienes os metéis. La política al final es un proceso de participación democrática en la que tenemos que poder participar, y es una forma de pensar en ello que ahora, claro, con los plazos que tenemos, veremos, pero es muy interesante que gente como Farhana Yamin, que mencionabas, Pablo, estén ya también sintiendo esta desesperación de va todo muy lento, sí, tenemos que empezar a pegarnos a cosas. Hablaba con otra persona que sabe mucho de esto esta semana, con Adrián Martínez. Él es investigador en participación ciudadana, en derechos humanos y en derecho climático internacional específicamente. Y es también director de La Ruta del Clima, que es una ONG costarricense que aboga, pues por el derecho del público justamente a esto, a participar en la gobernanza climática. Y le preguntaba a Adrián si le frustran las COP desde esa visión que nos puede dar desde Centroamérica, desde Costa Rica. Me frustra mucho porque sabemos que hay mucha hipocresía, porque juegan con nuestras necesidades los grandes países, porque nuestros países en muchos casos guardan silencio a pesar de nuestras necesidades y reivindicaciones políticas. Si pudiera hacer algo para cambiar eso, creo que trataría de que hubiera un proceso de participación de la población que fuera más ordenado, que fuera más transparente, donde al menos pudiéramos obtener un sí o un no, en lugar de tal vez estas decisiones que son más mentiras a medias, o procesos que tienden a alargar procesos de decisión o temas para dar la apariencia de alguna resolución, pero que al final guardan o esconden en sí mismos pues las desigualdades que quieren mantener ciertos actores globales al perjuicio pues de nuestra comunidad. Si pudiéramos volverlos más transparentes, tal vez haríamos la política más efectiva. Qué interesante esto.
Y lo de hacer la política efectiva, yo es que creo que es una de las cosas que más agobia de la diplomacia climática y de todas estas cosas de esferas tan separadas que nombrábamos brevemente también en el capítulo de energía y tal, cuando notas que el problema es tan grande que abarca continentes y países y demás y tú te sientes muy desconectado. Es que la diplomacia climática no permea, no se conoce por parte del usuario del cambio climático casi nada. De hecho, aquí hago un breve inciso porque me gustaría destacar la iniciativa de los Climate Action Trackers, que podéis seguir en Twitter en ClimateActionTR. ¿Qué es esto? Son analistas sin ánimo de lucro que se encargan de supervisar y de divulgar si los objetivos que se hacen en estas cumbres y en estas reuniones siguen vigentes o si se van a cumplir en tiempo y forma o si van bien o si van mal. Y esto es una información que llega al usuario. Y esto permite al usuario fijarse en si estas reuniones tienen efecto. Y si estas reuniones... Me encanta lo de van usuario por un de la camino crisis y- climática. Como persona que ni Yo pincha lo ni repito corta, mucho. que está ahí mirando. Es un término que has acuñado tú, Mario, y me encanta. Sí, sí. O sea, es que yo lo digo mucho, pero es que yo soy usuario de esta crisis y como usuario pues digo cosas. Entonces, esta gente, los que estamos tan lejos de las esferas de poder, el ver o las acciones como los Climate Action Trackers nos viene muy bien. Porque yo no sé si se están cumpliendo en tiempo y forma todas las medidas, si vamos a llegar, si las cifras son acordes a los que se está hablando ahora mismo en estos despachos. Y si después de cada año las cosas avanzan o no avanzan. Claro, porque hay mucha gente que está implicada en esto, que le importa, pero es que es un elefante, una cacharrería, ¿no? Y se mueve pues, es una velocidad de dinosaurio, ¿no? Y la clave aquí supongo que todos queremos que vaya todo más rápido, ¿no? Esto es lo que a mí me preocupaba, me frustraba cuando escuchaba a Juan Churalde animándonos a meternos en política. Era como, sí, pero, mi vida, o sea, y nos vemos actuar y los vemos Sí. participar. Yeah. Yo entiendo que de aquí viene la desesperación de muchas personas desde el ámbito jurídico, desde la política y desde la ciencia, que ven que todo avanza muy lento. ¿Cómo hacemos que vaya más rápido? Es que no lo sé cuando este acuerdo necesariamente implica que se pongan de acuerdo tantos países que tienen intereses tan distintos. Sí, porque cuando sigues cumbres y ves que siempre hay prórrogas y siempre cuesta meter con un calzador ese acuerdo y que al final son acuerdos más o menos descafinados, dices, oye, ¿por qué tenemos que tener tanta paciencia? Porque hay que trabajar hacia un consenso sin vetos. A lo mejor no hace falta. Le preguntaba a Irene sobre esto, me decía lo siguiente. En realidad, sobre esto que me preguntas, sobre el proceso de consenso, es una pregunta interesante porque es que creemos que el proceso de Naciones Unidas tiene que ser por consenso, pero en realidad no es así. Esto funciona por consenso porque hay una regla de procedimiento, que bueno, es la regla 42, esto es irrelevante, que es la única regla que queda sin cerrar y es la que establece los sistemas de voto. Al no estar cerrada la regla sobre sistemas de voto, es decir, sobre si se necesitarían, pues yo qué sé, mayoría simple, mayoría de 3/4, este tipo de cosas, de 2/3, lo que sea, al no estar cerrado este proceso, por eso se toman las decisiones por consenso. Pero esta no era la idea original, por así decirlo. La idea original era tener un sistema de voto y que no permitiera este tipo de bloqueos absurdos a los que nos enfrentamos hoy en día. Esta norma lleva mucho tiempo sin ponerse sobre la mesa como para terminar de cerrarla. Y es cierto que los bloqueos son un problema tremendo de las cumbres del clima. Esta norma para mí sería una herramienta clave para desbloquear las negociaciones y realmente llegar a acuerdos que cambiasen las cosas. Por otra parte, también es cierto que hay que considerar que aquí ya tendríamos que hablar de temas de incumplimiento. Es decir, si ahora votamos todos contra Rusia, Rusia se va a poner las pilas y hacer un montón de cosas por el clima, ¿por qué le estamos obligando? Pues esto habría que verlo, la verdad. El derecho internacional es una herramienta poderosa, pero no sé yo hasta qué punto lo es tanto. A pesar de que yo tenga una gran confianza en él. Joder, pues yo no sabía que no era necesario el consenso. A mí Yo tampoco, la verdad. Ya, Qué loco. igual. Pero bueno, Hemos sido engañados. sí, ahora que lo dice Irene, o sea, entiendo que es difícil cambiarlo, pero a mí me llamó mucho la atención el año pasado. Bueno, me llamó la atención que el año pasado, cuando salió el acuerdo de la COP26 de Glasgow, recuerdo que el texto final era tan tibio y tardaron tanto en Sí. ponerse de acuerdo en las palabras exactas. Decía algo así como... nos comprometemos a acelerar esfuerzos hacia la eliminación gradual
de la energía del carbón sin sistemas de captura de carbono y luego también de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. O sea, tenía tantas cláusulas subordinadas y tantas cualificaciones que como... a mí esto me lo pone mi profesor para analizar sintácticamente en árboles. No cabe. Y no soy capaz de empezar a identificar dónde está el verbo principal de la frase. Y es que lo más grave es que esto fue la puñetera primera vez en la que se mencionan el carbón y los combustibles fósiles por escrito en un acuerdo de países de las Naciones Unidas. Y es en estos términos tan tibios. Y claro, al principio creo que no era así. Creo que en el borrador original, corrígeme Mario, Pablo, si me equivoco, ponía que querían phase out carbon y luego, no sé si fueron China e India, ¿no?, que bloquearon y pidieron que se cambiara a phase down en vez de phase out. O sea, en vez de eliminar, acelerar la eliminación gradual o algo así. O sea... Sí, y que se quedó además, pues eso, hundido en medio de un párrafo y diluido hasta el absurdo realmente. Le preguntaba con esto que comentábamos sobre, bueno, pues sobre la desigualdad entre países, le preguntaba a Adrián sobre, porque es algo de lo que soy completamente ignorante, cómo llega Latinoamérica, cómo llega un país como Costa Rica, que es uno de los países más vulnerables a los impactos de la crisis climática, a esta COP27. Bueno, yo creo que Latinoamérica, como siempre, lastimosamente llega dividida, aunque con una expectativa de tener ciertos referentes políticos con ideas similares, especialmente en Sudamérica. No es el caso, lastimosamente, tanto en Centroamérica. Tal vez también en el caso de México puede ser. Digamos, con necesidades comunes en el tema de impactos climáticos y pues de nuestra propia versión de una transformación justa que no tiene recursos y que amerita pues ah, amerita afrontar las realidades que tenemos, que a raíz del colonialismo, el extractivismo, nuestra dependencia o tal vez nuestra falta de soberanía respecto a nuestros recursos, pues hacen que la transición justa no pueda ser justa porque no vivimos en unas condiciones económicas o comerciales o políticamente justas respecto a los mismos países que son responsables por la crisis climática, y eso pues genera unas grandes barreras para que esas transiciones o para que las respuestas, por ejemplo, como en el tema de daños y pérdida, de que estos países que son los grandes emisores del norte se hagan responsables, y pues esas dinámicas no las logramos tal vez librar. Costa Rica llega en un periodo de recesión ambiental con un gobierno que desarticula y minimiza todo lo que es la maquinaria ambiental del país. Desaparece casi que por completo la Dirección de Cambio Climático y pues tiene una visión muy extrema, liberal, de reducir la injerencia en temas ambientales con la idea de que eso genera negocios. Es una nueva tal vez propuesta un poco desarticulada, sin un norte claro y poco transparente y poco participativo de lo que es la gobernanza climática ambiental desde Costa Rica. Y pues no llevamos como muchas alternativas o muchas expectativas hacia la COP. Lastimosamente sí sabemos que va a haber pues un bajo de perfil en lo que la diplomacia climática Costa Rica antes era. Y esta falta de ambición en un país, lo he dicho, que va a ser de los más afectados por los impactos de esta crisis. Creo que es la octava economía, una cosa así, más vulnerable a la crisis climática, y que aún así el gobierno, que no es algo ajeno a la gente, es decir, que los gobiernos ponemos nosotros, parece que tiene esta falta de ambición. De esto que comentaba Adrián, me parece súper importante lo de los daños y pérdidas por esos sistemas de pago, esas compensaciones, ¿no?, de los países predominantemente causantes a los predominantemente afectados por esta crisis. Sí apuntar que ha habido hace nada una noticia positiva para cambiar, donde se ha firmado un acuerdo entre el G7 y el V20, que yo no sé lo que era, es el grupo de los 20 países más vulnerables del mundo, desde este punto de vista, en el que, bueno, pues no existe todavía este sistema de compensaciones, pero ya parece que se está poniendo a punto. Así que, bueno, por lo menos va por ahí. También lo de las compensaciones, una parte interesante es que creo que hasta ahora en las cumbres se ha debatido y se ha llegado a acuerdos de compensación para ayudar a estos países a desarrollar tecnologías verdes y
mitigar los impactos futuros del cambio climático, pero creo que ahora están hablando también de reparación por daño que ya se ha causado Que ya era hora. por efecto del clima. Y creo que eso también es muy importante. Sí, muy bien en que nos ayudáis a tecnología verde y tal, pero es que ya están sufriendo. O sea, Hágame. que se nos olvida hablar del cambio climático en presente y en pasado. Siempre es como lo que pasará a nuestros nietos, tal, pero es que ya estos países vulnerables ya están sufriendo estos impactos desde hace años. Esto no sé si lo he contado yo en este podcast. Una de mis mejores amigas es de Indonesia y van a cambiar pasado mañana de capital porque Yakarta se inunda y no puede ser su capital. Es que esto, pero de verdad, o sea, a mí me llegan estas noticias de vez en cuando y vivimos en una simulación, como diría... O sea, de verdad que yo alucino que tengamos que cambiar la capital de un país porque literalmente se nos inunda. Nos quedamos sin ciudad. Y esto es ahora, esto no es en... Esto es ya, sí. Esto no es en 2050, no es el día de mañana como el título de la peli aquella. ¿Esto le ocurre a Washington, os imagináis? O sea, que esto, de repente, la Casa Blanca se tiene que mover. En fin, bueno. Lo que decíais de las consecuencias, creo que la gente no es muy consciente. Y de hecho, esto lo he hablado yo con un amigo hace poco que me dice, si es que 1,5 ha subido más la temperatura en Toledo en octubre que 1,5 grados, sí. Mario. Esto yo es que no lo entiendo. Claro, pero es que... Sí. Claro, pero es que, de verdad, o sea, nosotros asumimos que la gente es consciente de lo de los 1,5, los 2,5 grados como referencia de intentar frenar antes del 2030, cuando de repente pues tenemos 32 grados en octubre. Y dice, pues sí, ha subido mucho. Y claro, hay que aclarar que estos son... Sí, que son medias anuales de aumento con respecto a los niveles preindustriales. ¿Y qué significan estos aumentos? Claro, ¿no? Exactamente, porque 1,5 grados, hablamos de que en torno al 14% de las personas sufren calor extremo. Con 1,5 grados... Si aumenta 1,5 grados. Si llegamos a aumentar esta media, 1,5 grados. Y en torno a 2, hablamos del 37% de las personas sufriendo calor extremo. Calor extremo no es mucho calor. Calor extremo es un calor que te mata. Hablamos de que hay riesgo clínico. Y la reducción de las cosechas de maíz de los países tropicales pasa de casi a un 7%. Entonces, cada décima que nosotros aumentamos esta media, hay repercusiones a nivel planetario. Y esto de cada décima es súper importante también, que no es un todo o nada, que esto es analógico, que podemos luchar, que no hay que tirar la toalla, aunque parezca que hay frentes perdidos, porque no es el fin del mundo o todo está bien. Es que hay un gradiente tremendo de consecuencias entre medias que podemos todavía salvar. Exactamente. Y de hecho, yo soy un poco, reticente en ser muy artista con esto, así que hay que luchar, hay esperanza, hay margen. Hay margen y hay que pelear cada décima de cada grado, porque es verdad que hay mucha diferencia, ¿no? En los impactos de unas decimillas, unas decimillas es gente muriéndose y cosechas que se echan a perder. Y por esto le preguntaba también, y lo metemos para cerrar esta receta y este potajito de otoño que nos estamos montando sobre la SCOP. Le preguntaba a Irene qué consideraría ella que sería un éxito en la COP27. A ver, por supuesto, si nos vamos a poner en plan lista de los Reyes Magos, yo te digo que por supuesto que esta COP realmente sería exitosa si hubiera un acuerdo como el de París, pero vinculante, y entonces que todos los estados del mundo se dieran cuenta de repente de que esto es un problemón y dedicasen todos sus esfuerzos a resolver esto. Pero si me pides como la lista de los Reyes Magos, en lo que viene siendo la realidad posible y aterrizada, te diría que al menos que se completen fondos de adaptación y pérdidas y daños, esto estaría muy bien. Esto sería un listón al que aspirar, sin duda. Quiero decir, no sé si va a pasar o no, pero sin duda yo me daría por contenta si esto pasase. Y bueno, eso sin duda, a ver, es que esta va a ser una cumbre muy centrada en adaptación y pérdidas y daños, esperamos. Entonces esto sería como un objetivo al que aspirar, sin duda. Y después, sobre todo, pues hay una parte genérica que es que pues sea una cumbre en la que evitemos caer en el rollo de las soluciones tecnológicas, rollo tecnooptimismo y este tipo de cosas. Si se pudiera endurecer el lenguaje en materia de combustibles fósiles también estaría estupendamente. Bueno, yo creo que esto son pretensiones que no son poco razonables, pero bueno. Quién sabe, ya iremos viendo desde la cumbre qué pinta tiene y hasta qué punto puede ser posible todo esto que decimos ahora. Pues a ver si es verdad. Ya sabéis, en este podcast creemos que la lucha climática tiene que ocurrir y tiene que hacerlo a todos los niveles, en todas partes y a la vez, ¿no? En las casas, en las calles, en las empresas que decíamos antes y por supuesto también en los gobiernos y en las cumbres internacionales. Yo creo que aunque nos genere pereza hay que seguir con estas cosas y procurar que sean mejores y esto depende en gran parte. Nosotros podemos hacer cosas y ese luchar desde fuera y hacer ruido y presionar
acaba teniendo, y hay que confiar en que acabe teniendo efecto. Pues sí, dentro de 2 o 3 semanas, según cuando estéis escuchando esto, la COP27 habrá terminado y veremos, ojalá que sí, si ha sido un éxito. Mientras tanto, esperamos que este episodio os haya ayudado, como nos está ayudando a nosotros, en cierto modo, a dar una vuelta a todos estos temas, entender algo mejor las declaraciones y los silencios que se vienen en las próximas semanas. Y que estará mucho en las noticias y será mucha carne de cañón para conversaciones, así que, pues eso, a tenerlas y atreverse a abrir ciertas brechas y ciertas conversaciones. Lo dejamos aquí. Mil gracias por alumbrarnos a nuestras voces invitadas, a Irene Rubiera y a Adrián Martínez. Gracias, como siempre, por escucharnos. Ya sabéis que estamos por Twitter en @ecoinsomnes y que somos Bruno Martín, Mario Juárez y yo mismo, Pablo Izquierdo. Y con esto lo dejamos. Hablad mucho de esto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.